Bienvenidos a una noticia más de Periodismo Libre y Artístico. A continuación, la siguiente información. Buenos días, gracias por acompañarnos. Esta mañana están con nosotros las compañeras integrantes del equipo de transición, la diputada Ana Lilia Guillén, la diputada Zenaida Salvador y la diputada Brenda Fraga. Nos acompaña también el diputado federal Irepan Maya y el compañero Isidoro Ruiz Argáiz, coordinador del equipo de transición. Además del gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya, a quien cedo la palabra para dar inicio a la conferencia. Gracias, buenos días. Pues bueno, como cada semana vamos a informarles los avances, sobre todo los avances de gestión que tenemos con funcionarios del gobierno federal, nuestras reuniones también que sostenemos con el área y el sector social de Michoacán, con el sector productivo, con el sector empresarial y con el sector académico. Sostuvimos primero una importante reunión vital para el Estado con Óscar Flores Jiménez, que es el oficial mayor de la SEP. En ese sentido, en diálogo con él, en intercambio de información, la federalización de la nómina representaría una aportación de 7,000 millones de pesos de la Federación, sobre todo porque no nada más incumbe el tema del convenio que hace vigentes las aportaciones año con año, sino también cuestiones de antigüedad del magisterio y de pensiones civiles del Estado. Revisamos los esquemas de posible creación de un fondo, un fideicomiso, una bolsa especial para garantizar el pago salarial de los trabajadores de la educación en Michoacán. Este es un tema muy relevante porque en este momento, hoy, no se le ha pagado a los maestros y maestras estatales del estado de Michoacán, que significan cerca de 30,000 plazas a las cuales no se les ha cubierto su quincena, que es lo más indispensable o simplemente es lo necesario para la relación laboral. Muy bien, también nos reunimos con la Secretaria de Economía, con Tatiana Cloutier, en sus oficinas en la Ciudad de México para la reactivación económica del Estado, el empoderamiento de la mujer productiva, de la mujer empresaria, que tenemos en Secretaría de Economía Federal varias opciones, sobre todo enfocadas al tema de género. Y Tatiana nos compartió una estrategia para alentar el reconocimiento de nuestros productos locales y promover su consumo. Nos extendió una invitación para que Michoacán tenga presencia en la exposición internacional que organizará la Secretaría de Economía en Dubái el próximo año. Por otra parte, esto fue en el puerto de Lázaro Cárdenas, tuvimos una reunión con el director administrador general de aduanas, Horacio Duarte, también con el director del puerto, del API, con el almirante Jorge Luis Cruz Vallado, para, así como la presidenta municipal Itze Camacho de Lázaro Cárdenas, para darle seguimiento a una serie de inversiones de infraestructura dentro de la ciudad de Lázaro Cárdenas, pero con recursos 100% del API. Estas obras tienen más o menos una inversión cercana a los 1,500 millones de pesos de recursos del puerto de Lázaro Cárdenas para invertirse en la ciudad de Lázaro Cárdenas, para hacer equiparable, ir buscando la igualdad entre el puerto y la ciudad. Además, con Horacio Duarte y con personal de la Marina se revisó el tema de la viabilidad de una zona libre fronteriza
en Lázaro Cárdenas y la Unión Guerrero. También tuvimos reunión con Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Compartimos datos muy interesantes en este sentido, muy valorados, sobre todo porque las cifras que luego da a conocer el gobierno del estado de Michoacán no concuerdan con las cifras reales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Les voy a poner un ejemplo, por aquí lo traigo. El ejemplo es muy sencillo, tiene que ver con el estado de fuerza de la Policía Estatal de Michoacán. La semana pasada el gobierno del estado, o lo que queda del gobierno del estado de Silvano, señaló que teníamos 7,500 policías en Michoacán, lo que se le llama estado de fuerza. Pero en reunión con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde todos los datos de seguridad son registrados, nos damos cuenta que no tenemos 7,500 policías estatales. La cifra que tenemos ahí de policías estatales, más o menos, o que compulsamos con el secretario del Sistema Ejecutivo, no coinciden con las del gobierno estatal. Son distintas las que tenemos, aquí tengo las cifras. La fuerza estatal en Michoacán es de 3,698 policías reales, de los cuales se han certificado 3,073. Faltan por certificarse 625. Entonces no tenemos esos miles de policías estatales que dice el gobierno del estado, al contrario. También decirles que el avance menor, el peor avance que se tiene en certificación de policías, en este caso la policía investigadora de la Fiscalía, es la Fiscalía. Solo ha certificado el 40%. Entonces ahí la Fiscalía está fallando en el tema de la certificación de sus elementos de la Policía de Investigación. También un llamado a la Fiscalía del Estado, porque los datos que nos dan, bueno, está abajo, fíjense nada más, de la certificación de policías municipales. Porque luego señalan que las policías municipales no son profesionales o no hacen nada por avanzar. Pues están mejor las policías municipales. Tenemos un estado de fuerza de policías municipales de 4,117 y un grado de certificación del 67%, contra el 40% de la Fiscalía. Están mejor las policías municipales que la Fiscalía del Estado. Y eso que se le dio un aumento presupuestal a la Fiscalía de más de 200 millones de pesos del 2020 al 2021. Entonces, llamada de atención ahí, en este caso, a la Fiscalía del Estado de Michoacán. Pues así, compartimos, si le regresamos tantito, si vemos ahí, intercambiamos información, puntos de vista, qué tenemos que hacer. Hablamos de los C5 de Michoacán, que son extremadamente caros en comparación con otros C5 del país. Estamos revisando toda esta información y bueno, también el otro dato interesante es que tenemos Guardia Nacional casi al 2:1 de Policía Estatal. Hay 6,400 guardias nacionales ya en Michoacán, comparados contra los 3,680 policías estatales, que tampoco lo dice el gobierno del estado. Pero nosotros no tenemos problema, vamos a trabajar en conjunto, Guardia Nacional, policías municipales, policía estatal, vamos a seguir apoyando a la Policía Estatal de Michoacán para que mejore su operación, reconocerle sus rangos y apoyar a los policías del estado de Michoacán, a la tropa, que es la que pues da
la batalla directamente en las comunidades, en las colonias, en las carreteras y en las ciudades. También, adelante, mi estimado Carlos. Y bueno, el déficit presupuestal es un tema que nos tiene también muy atareados, porque el gobierno del Estado señala que hay un déficit presupuestal de 13,000 millones de pesos. Este sería el déficit más grande en la historia de Michoacán. Es decir, recurso que falta para cerrar el año. Esto solo podría ser derivado de manejos o malos manejos de parte de la actual administración, 13,000 millones de pesos. Adelante. Bueno, por otra parte queremos adelantarles algunas cuestiones de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que la estamos preparando, que tiene que ver con la reestructuración del gobierno de Michoacán. En ese sentido, en la Secretaría de Finanzas se creará el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, para mejorar la recaudación fiscal del Estado, que es muy baja, a nivel nacional es de las más bajas en comparación con otros estados. Crearíamos el SAT, la Unidad de Inteligencia Patrimonial o Financiera, que ya lo dijimos, la Unidad también de Inversiones. A nivel federal, la Secretaría de Hacienda tiene una unidad de inversiones que garantiza que el recurso que se solicite para obras, servicios o programas sí tenga un impacto relevante en la sociedad. También el tema de gobierno digital estaría en la Secretaría de Finanzas. La coordinación o la visión de aplicación, la rectoría del gobierno digital estaría en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Adelante. También el Instituto de Planeación tendría un banco de proyectos, haría todo lo que tiene que ver con el informe de gobierno y también el tema de evaluación de desempeño. Adelante. En la Secretaría de Desarrollo Económico, todo lo que tiene que ver con trabajo y provisión social pasaría a esta secretaría, a la Secretaría de Desarrollo Económico, sobre todo porque uno de los puntos más relevantes del TEMEC tiene que ver precisamente con la nueva visión del trabajo entre Estados Unidos, Canadá y México. Adelante. Esta es la oficina del gobernador. Aquí es algo interesante, se van a fusionar con la oficina. Actualmente la oficina del gobernador tiene 4 unidades programáticas presupuestales, 4 UPPs, y vamos a fusionar la oficina del gobernador con la oficina del Ejecutivo, que ahorita tiene 2 UPPs, yo creo que para disfrazar ahí el gasto, que no se va tan abultado, y también la coordinación de comunicación social será staff del gobernador, al igual que la Consejería Jurídica. Ya no serán UPPs autónomas, ahí vamos a eficientar sobre todo el trabajo y también tendremos un ahorro significativo en estas áreas económicas del gobierno del Estado. Directamente lo que depende del gobernador, ya les mostraremos posteriormente cuánto es el gasto en estas 4 áreas y cuánto es el gasto proyectado que tenemos para estas áreas. Adelante. Pues bueno, eso es básicamente lo que queríamos informarles el día de hoy, de qué es lo que está haciendo el equipo de transición, qué es lo que está haciendo un servidor en este sentido. Pues muchas gracias. Adelante, Carlos. Bueno, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Buenos días. Alfredo, preguntarte, ya va a depender también mucho de ti el siguiente regreso a las escuelas. ¿Hay alguna determinación en cuanto a presencial y todo esto? Porque se ha generado algún tipo de incógnita, sobre todo entre los padres de familia. Bueno, el regreso a clases hay que planearlo ya, hay que ir trabajando los esquemas de protocolos de regreso a clases. Efectivamente,
los padres de familia, los maestros, gobierno, los municipios, los ayuntamientos, tenemos que coordinarnos para el retorno a clases. Tenemos que revisar esto y primero estar preparados para el regreso a clases. Recuerden que nosotros entramos al gobierno el 1 de octubre, entonces pues nosotros no vemos pues ninguna planeación o proyección del actual gobierno para en el momento que sea o que se pueda más bien regresar a clases, se logre que de manera ordenada y segura se regrese a las escuelas. Por ejemplo, es necesario un censo, un levantamiento censario de las necesidades que tienen las escuelas para volver a clases. Algunas escuelas han sido bien cuidadas, pero otras escuelas pues prácticamente tienen abandonadas año y medio. Tendríamos que ver si esas escuelas cuentan todavía con instalación eléctrica, por ejemplo, la situación de infraestructura que cuentan, para también ponernos de acuerdo en que esta infraestructura esté al 100 para el regreso a clases. El tema también de los propios maestros, los alumnos, todas las medidas sanitarias de seguridad para volver, el tema híbrido, posiblemente en un inicio la mitad de los grupos de manera presencial y otros por mantener las clases vía internet, vía virtual, y bueno, todo un esquema que hay que diseñar para volver a clases. Por el momento, bueno, el gobierno del estado es quien sigue, se supone, tomando las decisiones. Entonces ahora sí que es cuestión de ellos. De aquí al 1 de octubre ya será cuestión del gobierno de nosotros. Gracias. Buenos días. Preguntarle dos cositas nada más sobre la federalización de la nómina. Entiendo, entonces ustedes van a seguir en la apuesta de buscar más recursos con el gobierno federal para poder completar nóminas y demás, pero también es cierto que uno de los grandes problemas en el magisterio es que son muchísimos bonos los que se les paga al magisterio, es un barril sin fondo. Ahí no van a meter mano, ahí no va a haber una reingeniería. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿ya empezaron con los procesos de entrega-recepción? Gracias. Mira, en materia de entrega-recepción no hay nada absolutamente. Pero ya no estamos nosotros ocupados en ese tema, estamos revisando todo lo que puede ser vía acceso a la información pública. Los preocupados por entregar son ellos, porque si no entregan, de inmediato son sujetos a responsabilidades. Entonces eso es cosa de ellos y hasta violarían el propio decreto firmado por el propio gobernador. Entonces es cosa de ellos, a nosotros no nos quita el sueño el tema. Y el tema de la federalización de la nómina, no hay más. O logramos un buen acuerdo con la federación, en armonía, en esfuerzo conjunto, o no tenemos solución al tema, no hay, porque esa es una situación de décadas. Y el tema de los bonos, a ver, para ser muy precisos, el tema es que el salario de un maestro federal es superior al de un maestro estatal. Por eso el tema de los bonos. Los bonos lo que hacen es, digamos, procurar equilibrar el salario entre una plaza federal y una plaza estatal. Por supuesto que todo esto de los bonos se conoce, se sabe, no es oculto para la federación y en base a eso está hecho el cálculo económico de la federalización de la nómina educativa. Gracias. Alfredo, buenos días. Hoy se tiene previsto que el Tribunal Estatal del Estado de Michoacán emita su resolutivo sobre las impugnaciones. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Variaría el sentido de lo que hasta ahora se conoce? ¿Qué les dice su gente allegada al tema? Y sobre el particular, el gobernador Silvano Aureoles insiste en que su lucha es porque evitar se instale un narcogobierno. Se está extralimitando Silvano Aureoles, ya cayó en el campo de la difamación. ¿Cómo reacciona Alfredo Ramírez a este tema? Primero, ya terminó
la revisión del Tribunal Electoral de Michoacán, de los 24 distritos, se anularon 61 casillas, que bueno, es normal, en cualquier elección el número de anulación de casillas más o menos ronda este número, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero en promedio siempre anda entre las 60 y 70 casillas anuladas en un proceso de gubernatura estatal. Esto nos muestra, digamos, una normalidad respecto a esta elección con otras elecciones. También no hay, y hay que decirlo, tras la anulación de estas casillas, ninguna de estas casillas fue anulada por motivos de violencia, inseguridad o cuestión similar. Fueron anuladas por cuestiones que establece el Código de sustitución de funcionarios de casilla o funcionarios de casilla que a la vez eran funcionarios en gobierno, en algún gobierno, ¿sí?, municipal o estatal. Prácticamente esas son las anulaciones. El tribunal, nosotros lo que sabemos es que posiblemente sesionará hoy, ellos tienen sus tiempos, nosotros somos respetuosos de sus tiempos. Lo que hemos visto es que no se han dejado llevar por los dichos, sino por lo que está en el expediente de impugnación, que es realmente lo que vale o lo que pudo comprobar la alianza PRI-PAN-PRD, que nada tiene que ver con el discurso del gobernador Aureoles. Eso es lo que te puedo decir por ahí. Y lo que sí nos preocupa es que ante la situación que tiene el Estado de crisis, impago a los maestros, crisis de seguridad, tampoco le han depositado a los diputados locales, andan preocupados, no sé si anden preocupadas aquí mis compañeros, pero no les han depositado tampoco a los diputados locales. Entonces yo creo que es una vergüenza que en plena crisis se esté pensando en viajar a Europa. Seguramente porque en Estados Unidos no les dieron asilo político o no les hicieron caso. No sé a dónde van a ir ahora, a Ginebra o a algún lugar europeo, a algún país a hacer su show. Pero imagínense, en plena crisis, a 45 días de entregar el gobierno, gira a Europa. Vuelvo a repetir, ¿y quién paga eso? ¿De dónde salen los recursos? Pero abandonar el Estado en la situación que se encuentra se me hace irresponsable. También hay que decirlo que los michoacanos, las michoacanas, salió una encuesta, bueno, dos, donde las michoacanas y los michoacanos no están de acuerdo con la cruzada del gobernador, que está crucificando a Michoacán, estigmatizándolo, dañando la imagen del Estado a nivel nacional y a nivel internacional. Esto afecta la economía. Pregúntenle al Colegio de Economistas o a los empresarios, en los empresarios del ramo turístico que han sido tan dañados por el COVID y toda esta campaña de desprestigio contra Michoacán y contra México, pues afecta, por supuesto. Pero por eso las michoacanas y los michoacanos en estas encuestas muestran un hartazgo y un rechazo total a esta campaña mediática emprendida por el gobierno del Estado y el Ejecutivo Estatal. Eso está muy claro. Y nosotros lo que le pediríamos es que ya dejen de dañar a Michoacán, que cumplan con su mínima responsabilidad para la cual fueron electos hasta el día 30 de septiembre, que es su último día. Eso es lo que esperaría el pueblo de Michoacán. Y bueno, no es correcto para nosotros en plena crisis viajar a los Europas, ¿sí?, a París, o no sé dónde vayan a ir, a Ámsterdam, a todos estos lugares del viejo continente, mientras el Estado de Michoacán, el Estado que dicen gobiernan, está en una situación crítica. Alfredo, de este lado,
A mí me gustaría preguntarte tu apreciación respecto a que el juicio de impugnación que está promoviendo pues, el equipo de Michoacán probablemente acabe en el Tribunal Electoral Federal. Tus apreciaciones respecto a esta crisis que está pasando el propio tribunal y si esto va a afectar la definición aquí de la gubernatura de Michoacán. Eso por un lado. Por otro lado, retomando el tema de la presentación, ¿a qué atribuyes esta discrepancia que hay entre el estado de fuerza que dice tener el gobierno de Michoacán y el estado de fuerza que en realidad tienen? Si hay una suerte de sobrerepresentación pues, en los espacios administrativos, o a qué se debe esto. Y por último, para las diputadas, si me pudieran explicar un poco cómo va el tema de la intentona de remate pues, de los bienes inmuebles del gobierno de Michoacán, y si se logrará frenar esto pues, a tiempo, o qué panorama avisoran pues, ustedes. Gracias. Muy bien. A mí me gustaría que las diputadas, empecemos por la pregunta a las diputadas, ¿no? Porque sí es un tema muy, muy relevante, y yo quisiera que las dos diputadas, tanto Brenda Fraga del PT como Zenaida Salvador Brígido de Morena, nos dieran su postura, ¿no? Entonces, adelante, diputada. Sí, muchas gracias. Con el tema de la desincorporación de bienes, definitivamente nosotros estamos en contra de esa supuesta venta para ayudar a Michoacán, porque definitivamente no es así creíble que a menos de 2 meses se van a utilizar esos recursos para el déficit que tiene Michoacán. Hasta ahorita lo hemos manifestado tajantemente, que no ha transparentado y no ha tampoco recaudado lo que debe ser en el estado de Michoacán para poder aplicar los recursos que se requieren. Entonces, que no vengan con nosotros al Congreso, definitivamente como coordinadora de la bancada del Grupo Parlamentario de Morena, vamos a decir no en la Junta de Coordinación Política a esa venta, a ninguna venta de ningún inmueble, porque eso afectaría gravemente al patrimonio de los michoacanos. Bueno, en primera instancia no hay un dictamen, no hay firmas completas, eso prácticamente inhabilita la posibilidad de pasar a pleno. El día de hoy precisamente tenemos una reunión de la Junta de Coordinación Política donde pretenden que avance este tema sin tener las firmas recaudadas en cada una de las reuniones de las Comisiones Unidas. Esto por un lado, y por el otro, pues nos parece completamente irresponsable de parte del Estado que se intente vender patrimonio cuando las condiciones están pues ya muy complicadas sobre la crisis económica y financiera que tiene nuestro Estado. No hay dictamen, un dictamen que cumpla con los requisitos para poder dar la ruta, y eso prácticamente lo vuelve vulnerable el tema y por supuesto riesgoso para los michoacanos. Tantito, es cierto que no hay ningún dictamen, pero es cierto que también la responsabilidad recae en la Junta de Coordinación Política. Lo menciona bien en la Ley Orgánica de las Comisiones Unidas, donde no se aprueba por una de las comisiones, pasa a Junta, y ahí nosotros podemos aprobar esos dictámenes. Entonces también yo les invito a todos los coordinadores a hacer conciencia de todos los grupos parlamentarios de la realidad que se está viviendo en Michoacán, y sobre todo aquí nosotras manifestando nuestra postura de no a esa desincorporación de bienes. ¿Pero no les podrían hacer mayoría a Morena y PT, como se las han hecho? Por eso nosotros estamos exhortando a los demás coordinadores, para que piensen. Pues eso va a caer sobre la responsabilidad y los hombros de ellos que están haciendo ese tipo de acciones ilegales. Gracias. Gracias a mis amigas diputadas. Miren, creo que es muy claro. Faltan un poquito más de 45 días para que el gobierno de Silvano Aureoles concluya, y están poniendo a venta patrimonio estatal. De entrada eso ya tiene tufo de corrupción, de entrada. A ver, no, pregúntenle a los michoacanos. Ustedes que son medios de comunicación, pregúntenle a los michoacanos qué opinan. Yo estoy seguro que la gran mayoría estaría en contra. ¿Para qué van a usar el dinero de esos bienes inmuebles? ¿Viajes a Europa? ¿Gasto corriente?
¿Van a vender terrenos para pagarle el salario a los diputados locales? Es decir, no tiene sentido vender bienes patrimoniales para gasto corriente. Es más, eso es ilegal. No hay razón, pero tampoco hay justificación. Esos recursos obtenidos, ¿para qué van a ser? O el terreno del Francisco J. Mújica, las 4 hectáreas del viejo Cerezo, que es la joya de la corona en esta pretendida venta. Van a venderlo casi como en Breña. Entonces, es el mejor terreno urbano que se tiene con servicios, con infraestructura en Morelia. ¿Y qué proyecto se va a hacer ahí? ¿A qué se va a destinar? O al quien le van a vender va a especular con el terreno 10 años para venderlo 10 veces más caro. Aquí es muy simple. A ver, la postura de un servidor en ese sentido son ventas ilegales y las vamos a combatir legalmente, primero. Segundo, son actos de peculado y de corrupción. Vamos a perseguir a los funcionarios, a las autoridades que vendan, pero también a los que compren. Y aquí es un mensaje claro. Aquellos que compren estos terrenos, también los vamos a señalar. Y también les vamos a instaurar juicios. Porque en el delito de peculado hay 2 partes. La parte de gobierno y la parte privada. Entonces es un mensaje clarísimo a quien quiera comprar esos terrenos, porque ya por ahí nos han llegado rumores de quién los quieren comprar. Entonces vamos a ir a defender el patrimonio de las michoacanas y los michoacanos, eso ténganlo por seguro. Pero también vamos a hacer todo para evitar la venta de esos terrenos. Eso es la parte básica. Y aquí yo confío en nuestras diputadas, en nuestros diputados de la Cuarta Transformación para impedir esa venta, ese remate. Parece venta de garage ahí del actual gobierno, no lo vamos a permitir y lo vamos a combatir con toda la fuerza del Estado, con la legalidad y también, estoy seguro, con el respaldo del pueblo de Michoacán. Pues bueno, es que ya quien le cree al gobierno de Silvano es muy ingenuo, ¿no? Ay. Bueno, yo creo que es muy desafortunado lo que pasa en el Tribunal Federal Electoral, este pleito, pero puede ser corregido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que el Tribunal Federal Electoral depende, en cierta medida, está suscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que ahí hay que prestar mucha atención, pero tampoco nos preocupa de más el tema. Al contrario, yo creo que esta institución tiene problemas severos y ya la Suprema Corte tendrá que intervenir. Gracias. Yo 2 preguntas, creo que espero más breves. Una es ahora con la anulación de 61 casillas, ¿cómo cambia la ventaja que tenía Morena? ¿Disminuye, incrementa, se cambia en algo el mapa electoral? Y la otra, hablaba del C5, que es muy costoso. ¿Se hizo algún comparativo con otros estados? Más o menos, no sé, por ejemplo el de Querétaro, que tiene una población más o menos parecida, o de Guanajuato también, ¿cómo cuánto más nos cuesta que a otros estados? Vamos a dar los datos, pero sí está al doble los costos del C5. Respecto a las 61 casillas, ahí vamos, para no equivocarme, ¿cuántas casillas se instalaron en Michoacán? Y se anularon 61. O sea, no tiene ningún impacto, ¿sí? Y la anulación de las casillas se anulan los votos para todos los partidos.
O sea, también la alianza PRI-PAN-PRD también perdió votos. La diferencia, no hay ninguna diferencia sustancial en cuanto a la anulación de estas 61 casillas. Queda igual el porcentaje y la diferencia. Entonces no hay ninguna diferencia al respecto, ¿no? Alfredo, yo quisiera retomar un poquito la pregunta de mi compañero respecto al cambio que hay en los magistrados federales, sobre todo porque dicen que están ligados con Felipe Calderón, y si por 12,000 pesos le quitaron la candidatura a Raúl Morón, bueno, que no le puedan encontrar para bajarte de la contienda y repetir la elección en este sentido. Y hoy por la mañana el Consejo Supremo Indígena manifestó que le gustaría que eliminaran a pueblos indígenas, la Comisión de Pueblos Indígenas, y el presupuesto se les diera a ellos directamente, sobre todo por el abandono al que han estado supeditados, y en este caso, bueno, el Congreso del Estado no hubo iniciativas que impactaran pues hacia estas poblaciones, y tú has sido un férreo defensor de los autogobiernos y de los presupuestos directos. Claro que sí, mira, primero el tema de los tribunales. No hay ninguna posibilidad de anulación, repetición de la elección, porque hay que revisar el recurso madre, así le llaman ellos, ¿no? El recurso madre, que no tiene ningún sustento, ninguna prueba, ningún elemento para anular la elección. No hay, no existe ningún elemento. Nosotros fuimos muy cuidadosos en el tema de comprobación de gastos, por ejemplo. Muy cuidadosos, no tenemos ninguna observación respecto a esto. Todas fueron solventadas. Esto quiere decir que estamos bien y de buenas. No hay ningún elemento para ello, para lo que pretende, sobre todo, y yo creo que lo pretende ya nada más el gobernador, que está aferrado, sea como sea, él tiene que entregar el gobierno el 30 de septiembre. Entonces, aquí muy claro, estamos muy tranquilos, muy serenos por esa situación, y también confiados totalmente en que no habrá modificación alguna. También decirles que vamos a defender nuestro triunfo en el distrito de Zitácuaro, que se anuló esta elección por los votos del Partido Verde. Recuerden que nosotros en la gubernatura no íbamos con el Verde. Entonces se anuló por los votos del Verde por una situación de los influencers. Pero bueno, yo no sé cuánto puedan influir los influencers en San Lucas o en Tiquicheo, ¿sí? O en estos municipios. Creo que fue muy abusiva la determinación de la Sala Regional de Toluca, que también va a ir a la Sala Superior a revisión, ¿sí? Entonces, ahí yo estoy seguro de que vamos a recuperar la diputación y que no se va a repetir la elección. Y si se repitiera, la volvemos a ganar, ténganlo por seguro. No, la Diputación Federal. Estamos hablando de la Diputación Federal de Zitácuaro, que fue anulada por el argumento de los influencers del Partido Verde Ecologista de México. Entonces yo estoy seguro que volveremos a ganar la Diputación Federal de Zitácuaro. Entonces no tenemos ahí problema, pero sí es abusivo lo que se hizo ahí por la Sala Regional de Toluca. Los abogados de la alianza del PRIAN-PRD ya anunciaron ayer que van a ir, ya están haciendo el juicio constitucional, y ese se va directamente a la Sala Superior, no pasa por Toluca. Eso seguramente porque ya saben que aquí en el Tribunal Electoral pues no pudieron demostrar sus dichos, y que el tribunal posiblemente ratifique, y casi seguro ratifica nuestro triunfo en Michoacán, ¿sí? Entonces ahí vamos bien, no tenemos ningún problema en ese sentido. El tema de los pueblos indígenas es muy interesante. Yo he estado en diálogo con comunidades, con representantes de estas comunidades, de bienes comunales, jefes de tenencia, y hay un avance muy significativo, muy relevante, muy importante,
en la nueva ley orgánica municipal, donde se reconoce el derecho al autogobierno, se reconoce el derecho y el procedimiento se establece para el presupuesto directo. Más aún, ya varias comunidades, San Ángel Surumucapio, por ejemplo, ya están haciendo uso de la nueva ley orgánica municipal en el tema de presupuesto directo y autogobierno. Ese es un avance enorme el que se tiene en la ley orgánica municipal de Michoacán, porque la ley orgánica municipal es una ley de aplicación directa para los municipios. Y nuestro gobierno va a ser un gobierno promotor, como política pública, promotor del autogobierno y promotor del presupuesto directo. Con esta ley, 129 tenencias indígenas de Michoacán tendrán acceso al presupuesto directo, si así lo deciden, en consulta pública, informada, previa, abierta, organizada por el Instituto Electoral de Michoacán, para disfrutar del presupuesto directo. Prácticamente con todos los presidentes municipales que me reúno, ahora en la reunión con Toño Istláhuac de Zitácuaro, tocamos este tema, con el presidente municipal de Quiroga tocamos este tema. Básicamente es una parte sustancial de nuestra agenda como gobierno de la Cuarta Transformación, el tema indígena. Y como diputado hicimos un gran esfuerzo y cumplimos, está en la ley. Y ustedes revisen la ley orgánica municipal, es un avance muy importante para los pueblos indígenas y ya tienen ese elemento para disponer de él. ¿Desaparecería la comisión y les darías el presupuesto a ellos? Mira, el tema de la comisión tiene que haber, porque si no, ¿quién va a atender los temas indígenas en todo Michoacán? Si desaparecemos el organismo. Es como si a nivel nacional desapareciéramos el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Quién haría la parte del gobierno para promover la cultura indígena, para las reformas constitucionales? Es decir, yo entiendo que a veces se hacen propuestas de esta índole, pero sí se requiere de parte del gobierno un organismo de pueblos indígenas. Es parte de nuestra responsabilidad, porque si desaparecemos organismos de este tipo, pues entonces ¿quién atiende esa responsabilidad? Y nosotros vamos a asumir la responsabilidad con los pueblos indígenas. Pongo el caso, si desapareciéramos el Instituto de la Juventud, Instituto de Infraestructura Física Educativa, deportiva, ¿quién atendería entonces el tema del deporte en Michoacán? O sea, tiene que haber un organismo, una dependencia que atienda esa responsabilidad. Y lo vamos a hacer. Bueno, compañero. Pues no son los últimos 3 meses. La quincena pasada no se las han pagado. Entonces, prácticamente son 5 meses, 6 meses, medio año. Y eso es claro y evidente. No son los últimos 3 meses. Es ya. Y el ofrecimiento que le estamos haciendo a los maestros es público, transparente, y es la federalización de la nómina educativa. Y eso lo hemos hecho con todos los grupos magisteriales. Es prioridad de nuestro gobierno lograr la federalización de la nómina educativa. Ese es el único tema que hemos estado platicando con los grupos magisteriales, con los maestros y con las maestras. Bueno, compañeros, agradecemos que nos hayan acompañado. Damos por concluida la conferencia. Y como siempre, la última
palabra la tienen ustedes. Nos vemos en un próximo video y hay que seguirnos manteniéndonos informados día con día. Y no olviden suscribirse y dejar su like. Hasta pronto y nos vemos.